Bien, vamos a entrar en la parte número 9 de nuestra maravillosa serie llamada Un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy nuestro título es ¡No lo dejes! Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miren, voy a repetir algunas cosas porque la fe viene por el oír y el oír. Y mientras más uno está expuesto a la misma información, más le va a ser revelado. Obviamente desde diferentes puntos de vista o diferentes aspectos. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a conocer plenamente la verdad? ¿Quiénes son aquellos que van a ser hechos verdaderamente libres? Bueno, aquellos que Jesús mencionó en el versículo 31. Ellos son los verdaderos discípulos. Y cuando encontramos acá la palabra conocer, que se refiere a conocer plenamente, conlleva la idea de tener la experiencia de la verdad. Es decir, cada uno de nosotros tiene que entender que la palabra griega para discípulo, matetes, lleva la connotación de un aprendiz y de un seguidor también. Y tenemos que entender de que los primeros discípulos del Señor no se sentaron con Él en un salón de clases. Ellos vivieron con Él, ellos viajaron con Él, ellos se involucraron en los milagros de Él. Ellos fueron enviados, ellos predicaron, oraron por la gente, sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios. Pero mientras lo seguían, conforme andaban con Él, hicieron lo que Él les enseñó. Y ustedes saben que existe una gran diferencia entre lo que es un simple creyente y un discípulo. Tú no llegas a ser un discípulo del maestro de manera automática al creer en él, no. Tú tienes que ser intencional, tienes que ir más allá que el ser un mero creyente. Mucha gente se ha quedado en la primera etapa del creer y no se han involucrado en el proceso de ser hechos discípulos. Eso significa que no se encuentran actualmente en un activo, intenso entrenamiento. Es decir, no están aprendiendo disciplina, no se están comprometiendo, ni están asumiendo mayores responsabilidades. Si nosotros crecemos, se supone que podemos asumir una mayor responsabilidad. Más bien, muchos cristianos están enfocados en sí mismos, en sus propios deseos egoístas, en su propia voluntad, año tras año, década tras década. Y al final de sus vidas no producen fruto. Por lo tanto, no van a recibir recompensas, porque no están viviendo vidas que glorifican a Dios. Están consumiendo oxígeno, están calentando bancas o sillas o butacas. Están viviendo vidas de carácter parasital y no están haciendo ningún tipo de contribución. Son consumidores, no contribuyentes. Y es triste de que muchos quieren quedarse allí donde están y son creyentes promedio. Pero gracias a Dios que Dios tiene cosas mejores y preparadas para ustedes y para nosotros. ¿A qué me refiero? Estoy hablando acerca de que hay gente que sí está dispuesta a servir al maestro, aquellos que quieren ser hacedores de la palabra en la cual permanecen y que quieren involucrarse en la obra del Señor. ¿Cómo se llaman ellos? Discípulos. Lucas, el capítulo 6, en el versículo 40, vemos aquí cuál es el propósito, el objetivo o la meta del discipulado. El discípulo no es superior a su maestro. Jesús es insuperable. Amén. Mas todo aquel que fuere perfeccionado, esto es instruido, preparado, entrenado, todo aquel que complete, que culmine su aprendizaje, será como su maestro. Entonces, este es el propósito del discipulado, ser como Jesús, lo cual es totalmente posible y alcanzable en esta vida, aquí, ahora y en este mundo. A eso hemos sido llamados, y si somos entrenados, reajustados, restaurados, corregidos y perfeccionados, seremos como el Maestro. Pero la única manera de que esto funcione en nuestras vidas es cuando nosotros aplicamos la palabra que aprendemos. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 6, versículo 46. Están solamente 6 versículos más adelante, dentro de este contexto de ser como el Maestro. Jesús preguntó, esta es una pregunta muy directa, confrontativa en naturaleza. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? En este mundo hay millones de personas que llaman a Jesús Señor, pero no viven bajo el señorío de Cristo, no viven bajo el señorío de su palabra y son completamente desobedientes y no son verdaderos discípulos, son falsos discípulos. Porque no conocen la palabra, no permanecen en ella, entonces no conocen la verdad y no son libres.
Son ignorantes, están atados y están siguiendo su propio camino egoísta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? Porque acá está hablando de lo que uno dice y lo que uno no hace. Y no hacen lo que yo digo. Entonces, muchos, entre comillas, cristianos llaman a Jesús Señor de una manera muy ligera. Pero yo les digo, el Señor no los puede llamar a ellos verdaderos discípulos suyos. Porque no son hacedores de su palabra, son desobedientes. Solamente creen en Él, pero en realidad no lo están siguiendo. Es decir, no tienen hambre de más de Él. No tienen ellos el deseo de ser cambiados para llegar a ser como Él. Ahora, existe una dinámica en operación en la vida de aquellos que son verdaderos discípulos del Señor. Vamos a regresar a Efesios, el capítulo 4, versículo 13. Lo voy a leer ahora de la Biblia amplificada. Y es tremendo el cuadro que las epístolas nos pintan acerca de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Nosotros no estamos yendo a la deriva. Nosotros no somos víctimas de diferentes vientos que soplan y que nos arrastran de manera aleatoria. No, nosotros somos como botes o como veleros que han izado sus velas y estamos siendo impulsados por el viento del Espíritu Santo en línea con la palabra de Dios. Y tenemos un puerto seguro que es nuestro puerto de destino. Es ser como Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos, esto es todo inclusivo, hasta que todos es posible, está escrito, existe, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en la comprensión del conocimiento pleno y exacto del Hijo de Dios, para que lleguemos a la condición humana verdaderamente madura, la plenitud de la personalidad que no es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la completitud que se encuentra en Él. ¡Gloria a Dios! Entonces ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. A esto hemos sido llamados. Y aunque esta meta es extremadamente alta, no es tan alta como para que esté fuera de nuestro alcance. Es alcanzable por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por el poder de su palabra en operación en nuestras vidas. Entonces, si nosotros creemos en Él, pero aparte lo seguimos y aprendemos de Él, entonces vamos a llegar a ser como Él en esta vida. Pero el que no lo cree, ni siquiera lo va a intentar. Recordemos otra vez a lo que Dios nos llamó. Estas son escrituras fundamentales en este tema. Romanos el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Hay un destino preparado para ti. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto ya lo hemos visto varias veces. También nos hemos remitido a lo que dice Primera de Juan. ¿Se acuerdan en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 2, que ahora, dice que ahora somos hijos de Dios? ¿Y se acuerdan lo que dice Primera de Juan 4, 17? De que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repitan conmigo, aquí, ahora y en este mundo. Pablo también en Filipenses capítulo 3 escribió diciendo que nosotros podemos extendernos hacia aquello a lo cual fuimos llamados en Cristo. Esto es llegar a ser como Él. Y ya hemos dicho semana tras semana cómo se llega allí. Ya les hemos dado la ruta. Necesitamos someternos a un estricto entrenamiento, como un atleta olímpico que se sujeta a una estricta disciplina y como un soldado bajo un intensivo entrenamiento. Hermanos, puede que esto no suene muy bonito que digamos, pero tú y yo hemos sido llamados a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Amén. Haciendo todo lo que sea necesario para que seamos cambiados. Hermanos, cuando las tijeras podadoras de amor del Señor, ¿no?, efectúan cambios en todo lo improductivo en nuestras vidas, ¡ay! Sí que duele, pero es para tu bien, es para nuestro bien. Y hemos hablado acerca de la disciplina del Señor para que participemos de su santidad. Entonces todo aquello que no lo glorifica a Él, todo aquello en nosotros que no es según Cristo o conforme a Cristo, tiene que ser cortado, tiene que ser erradicado. Si no va a ser un lastre, va a ser un estorbo, va a ser un peso innecesario para que podamos correr nuestra carrera. Entonces tenemos que darnos cuenta, y la diferencia, mucha gente quiere divorciar el pensamiento que existe entre la vida, la mentalidad de un atleta y de un soldado con respecto a la vida de un creyente.
No, los verdaderos discípulos nunca se enfocan en sus emociones. Así es. Y si tú tienes que levantarte de madrugada, lo tienes que hacer, lo haces. Y no eres como aquellos creyentes que el domingo por la mañana, si no sienten ganas de venir al servicio, no se levantan y no vienen. Entonces muchos cristianos no asocian su relación con el Señor, como dije, con la disciplina de los atletas o el entrenamiento de los soldados. Pero la palabra de Dios establece dicha relación. 1 Corintios capítulo 9, ya lo hemos visto anteriormente. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Corinto, no está dirigiéndose a pastores ni a ministros, está hablando a todos los creyentes. Entonces hay muchísimo más que el simplemente creer en Cristo. Cada día deberíamos de levantarnos de la cama con el entendimiento de que estamos bajo entrenamiento. Como si fuésemos soldados de las fuerzas especiales. Hermanos, somos especiales, somos hijos de Dios. Entonces se supone que tú y yo deberíamos estar avanzando en el proceso, siendo cambiados, transformados, corregidos, enderezados, reajustados. Y aunque esto es incómodo, aunque esto nos duele, aun si esto involucra ciertos sufrimientos de nuestra parte para ser como Él, nosotros permanecemos, nosotros persistimos. La semana pasada hablamos acerca de cuánto somos como Él o cuánto nos falta para llegar a ser como Él. O sea, ¿cuán cerca estamos de esta meta? ¿Hemos avanzado un 95%? I don't think so. Pienso que no. Ya, me voy a bajar un poquito más. 60%. 40%. ¿Alguien se considera por lo menos un 20% como Cristo? Otro menos optimista, 3.5%. Pero mientras más bajo sea el porcentaje, ¿qué significa? Que tenemos que cambiar un montón. Y como dije anteriormente, el problema no es que no seamos como Jesús, el problema es que nos contentemos en no ser como Él, que nos contentemos con lo que somos ahora. Esto es 96.5% diferentes del Señor. Y aquí es donde empiezan las excusas, ¿no? Es que yo soy un simple pecador salvado por gracia, es que somos humanos, tú sabes, todos vamos a fallar, todos pecamos y bla, 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 y bla, bla, bla. Y nosotros debemos oponernos ante tal idea, porque nos roba aquello para lo cual fuimos llamados. Entonces, cada uno de nosotros es capaz de mucho más. Gracias por su entusiasmo. Libera tu potencial. Amén. O sea, no tienes que quedarte donde estás. No tienes que seguir siendo quien eres. No tienes por qué mantenerte en un estándar tan bajo. Elévate, sé transformado. Entonces tú y yo tenemos el potencial para pensar, hablar, orar, creer, vivir y ministrar como Él. Hemos dicho que ahora somos hijos de Dios y tenemos la capacidad para desarrollarnos hacia dicho estándar. Y esta medida, esta marca está disponible para nosotros. Obviamente no es automático, no es fácil llegar allí, requiere entrenamiento, requiere disciplina. Y habiendo dicho todo esto, ¿cuántos aquí de los presentes, cuántos de ustedes aún quieren ser como Cristo? Amén. Porque siempre es importante decirles el costo primero. Amén. Así que cuando me dicen amén con entusiasmo, recuerden que esta fue una pregunta que está condicionada al hecho de cuánto más estás tú dispuesto a ser cambiado. O mejor dicho, ¿cuánta corrección estás tú dispuesto a aceptar y tolerar en tu vida? Porque el discipulado implica un cambio tras otro, es un proceso ininterrumpido. Entonces, en el momento en el cual tiras la toalla, cuelgas los guantes, cuelgas los chimpunes, en el cual te cansas de ser tratado, confrontado, corregido y cambiado, ese es el momento en el cual tú te estancas y te quedas siendo como eres. Muy alejado de lo que Jesús es. 96.5% diferente. Y la única alternativa al cambio es estancarte en lo que tú eres. O sea, más de ti, menos de Él. Y esto es muy triste. No apuntemos bajo, apuntemos alto. Dios ya nos ha dicho cuál es la medida, el estándar a la cual Dios nos ha llamado. Entonces tenemos que apuntar a la misma altura que Él.
Entonces, si tú quieres frenar todo el proceso porque ya te cansaste de pagar el alto costo del discipulado o porque ya alcanzaste la perfección en Cristo, y la verdad es que ninguno ha llegado todavía. Es decir, ninguno de nosotros todavía es 100% como el maestro. Nos falta mucho, nos falta muchísimo cambio. Yo el primero. Entonces la única manera de llegar ahí es seguir siendo cambiados. Y esa es la razón, el alto costo o el precio del discipulado es la razón por la cual muchos no son discípulos. Pero si tú amas al Señor y sigues su llamado, vas a seguirlo, vas a aprender más de Él y tienes que estar dispuesto a cambiar en todo lo que sea necesario para que seas más y más como Él. Pero tienes que estar también dispuesto al mismo tiempo a dejar todo aquello que se interponga entre tú y el Señor. Porque eso es lo que se requiere para ser un verdadero discípulo suyo. Así que, ¿cuántos están animados para seguir adelante? Amén. ¿De veras, de verdadcito, quieren aún seguir siendo discipulados, entrenados? Amén. Muy bien. Entonces acá viene una exhortación para animarlos. Y hoy día vamos a hablar acerca de que no lo dejes. No dejes al Señor, no dejes el discipulado. Y para eso vamos a entrar por Juan, el capítulo 6, versículos 14 y 15. Hay algo muy interesante que ocurrió en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Había multiplicado los panes y los peces. Había una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero entendiendo, otra traducción dice, Jesús percibiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este pasaje es un extracto de este milagro de provisión que Jesús hizo para alimentar miles de personas a partir de 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántos saben el comentario que aparece en los diferentes evangelios? Comieron, se saciaron y sobró, ¿no? Y de lo que sobró recogieron 12 canastas. ¿Alguna vez han visto esas canastas inmensas de los panaderos de ese tamaño? ¡Wow! Ese milagro produjo una fuerte impresión en la gente y la popularidad de Jesús creció exponencialmente. Entonces la gente comenzó a hablar, no, este es el profeta. Y todos supieron que se había llevado a cabo algo milagroso. Entonces cuando la multitud quedó convencida de que se encontraban cara a cara frente al profeta del cual había escrito Moisés, frente al Mesías prometido para Israel, de inmediato quisieron seguirlo. Y esto ocurrió en un lugar llamado Tiberias, ahí junto al mar de Galilea. Y como acabamos de leer, trataron de hacerlo rey, pero Jesús se ocultó y se fue al monte. Y se quedó allí orando. Y cuando ya cayó la noche, los discípulos subieron a la barca y comenzaron a navegar desde desde Tiberias hasta Capernaum. Y mientras estaban remando, entonces Jesús descendió del monte y caminó por encima del mar y subió a la barca y llegaron a Capernaum. Ahora, cuando las multitudes supieron que Jesús había llegado a Capernaum, fueron a darle el encuentro. Lo estaban siguiendo. ¿Cuántos saben que un discípulo es un seguidor? Lo estaban siguiendo. Entonces acá tenemos miles de personas tratando de alcanzar a Jesús. Incluso, como dije, lo habían tratado de forzar para que se volviese su rey. Estaban impresionados, pero al mismo tiempo estaban equivocados porque Jesús no vino para convertirse en un líder político. Entonces miles fueron detrás de él y en ese día miles de personas no se fueron a trabajar, no se regresaron a su casa, no se fueron a estudiar. Fueron hasta Capernaum y lo buscaron y lo encontraron. Pero vamos a darnos cuenta que su entusiasmo no duró mucho. Versículos 28 y 29. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una primera lectura me dice a mí que aparentemente todos ellos querían ser sus discípulos. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esa respuesta de Jesús es bastante simple.
No es nada complicada, ¿no? Como dije, después del milagro del día anterior, en donde reconocieron que Él era el Mesías, era fácil creer en Él. Pero ellos no capturaron la implicancia de lo que Él estaba diciendo con esto. Así que Jesús comenzó a darles, y en los siguientes versículos vamos a darnos cuenta que Jesús comenzó a darles una nueva enseñanza. Y les habló algo que nunca antes habían oído. Vamos a ir al versículo 48. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré será mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ante esta nueva enseñanza, los judíos, esa multitud contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Ahora dicen, ¿no? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, también él vivirá por mí, porque ese es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿No? Yo escuchaba hace semanas, ¿no? Después del mensaje de salud metabólica. Y nuestro hermano arequipeño es un milagro, es el resultante, ¿no? ¿Cuántos kilos perdiste? 16 kilos, ¿ok? Por la palabra salud metabólica. Ok, bueno, pero acá dijeron, dura es esta palabra. Vamos a ver esto en la Biblia amplificada. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, esta es una palabra dura, difícil y extraña. Este es un mensaje ofensivo e insoportable. ¿Quién puede soportarlo? ¿Quién puede esperar semejante enseñanza? Escuchar semejante enseñanza. Claro, nosotros estamos leyendo algo que ocurrió hace miles de años, y para nosotros es bien fácil leerlo, ¿no? Y decir, bueno, aquí y ahora, es fácil decir, yo no hubiese dicho eso, ¿no? O sea, es muy fácil imaginarse que no eres una persona que se ofende o tropieza fácilmente, pero lo opuesto es verdad. Y si no fuese por la gracia de Dios y por parte del carácter de Cristo en tu vida, eso podría ocurrirte, porque este es un asunto serio y te puede colocar a ti en una situación muy mala. A lo largo del Nuevo Testamento leemos en los 4 evangelios varios ejemplos en los cuales la gente se ofendió con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, alguna vez han leído en el capítulo 4 de Lucas que él fue a Nazaret y en la sinagoga un día de reposo le tocó leer y le entregaron el rollo del libro de Isaías. Eran rollos, ¿no? Y justo abre, y la lectura de ese día era Isaías, el capítulo 60, donde se hablaba de la unción del Espíritu Santo sobre el Mesías. Entonces él lo leyó y él dijo, esa escritura se ha cumplido delante de ustedes, delante de sus ojos. Yo soy ese personaje. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y se ofendieron tanto que trataron de matarlo. Tropezaron. Ahora, volvamos a Juan. El capítulo 6, versículos 61 al 63. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Ahora, Jesús se dio cuenta que se habían ofendido. Pero él no trató de suavizar las cosas. ¿Cuántos saben que Jesús estaba utilizando el lenguaje metafórico al decir, yo soy el pan que descendió del cielo?
cuando él estaba hablando acerca de comer su carne y beber su sangre, Jesús estaba utilizando el lenguaje metafórico, no estaba hablando literalmente. Y en realidad los estaba probando para ver quiénes los seguirían y quiénes no. Una pregunta. ¿Cuál es la condición que hemos leído en Juan 8:31 para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Permanecer en su palabra. Continuar siguiéndolo aun si no entendemos del todo sus enseñanzas. Versículo 62. Pues ¿qué? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, las palabras que acabo de hablarles son Espíritu y son vida. Y acá el Señor con esto estaba soltando la clave para que podamos entender lo que Él nos estaba diciendo. Pero ellos no lo escucharon, no la vieron, no les amaneció. La falta de entendimiento no es gratis. Hay algo que va conectado con esto. Vamos a ver otro episodio en los evangelios en donde, en este caso, los 12, sus discípulos cercanos, no la vieron, no les amaneció, no entendían. Y Jesús atribuye eso a una causa concreta y puntual. Vamos a Marcos el capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice que Jesús les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces los discípulos discutían, razonaban entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? O sea, ¿qué tiene que ver con los fariseos? ¿Qué tiene que ver con Herodes? Entonces tomaron la palabra levadura en el sentido literal y perdieron de vista el meollo del asunto. Entonces, ¿cuál es el principio? La gente natural piensa solamente naturalmente. Y cuando escucha cosas espirituales, las toma literalmente en el sentido natural, porque eso es todo lo que ven y oyen. Entonces, cuando Jesús en Juan capítulo 6 dijo que la carne para nada aprovecha, le estaba diciendo que la interpretación carnal de palabras espirituales sencillamente no funciona. Porque las cosas del Espíritu, ¿cuántos conocen 1 Corintios el capítulo 2? Las cosas del Espíritu deben ser espiritualmente discernidas. Ahora, debemos recordar allí en Juan capítulo 6, ¿quién les estaba hablando? La palabra, el verbo encarnado. Y Él les dijo que lo natural, es decir, la carne, para nada aprovecha. Pero lo que cuenta, lo que sí aprovecha son sus palabras, y sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, todo lo que Jesús dijo era la verdad, era cierto. Sin su carne y sin su sangre, ellos no podían tener vida eterna. Pero ellos no lo entendieron. Porque Jesús no estaba hablando acá acerca de canibalismo, ni de ser personas antropofóbicas. Estaba hablando acerca de creer en Él, creer en su sacrificio. Y su sacrificio involucraba su cuerpo y su sangre. Y no estaba hablando literalmente de comer su cuerpo y beber su sangre. Ahora, pero vamos a regresar a Marcos 8, estaba explicando por qué los discípulos, cuando Él les habló acerca de que se guarden la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿por qué no lo entendieron? Porque ellos pensaron naturalmente y se enfocaron en que no tenían pan. Vamos al versículo 17 de Marcos 8. Entonces, como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? Que todavía no entienden ni comprenden. Y miren lo que dijo. ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, ¿no se acuerdan? Es decir, fallaron en conectar los puntos. Había cosas que habían ocurrido y no las vieron. Y volviendo ahí a Juan, el capítulo 6, de la misma forma no entendieron cuando Él les habló acerca de comer su carne y beber su sangre. ¿Y por qué la gente no lo entendió? Porque habían endurecido sus corazones. Y esto es lo que ellos se hicieron a sí mismos. Y hermano, cuando tú endureces tu corazón, simplemente no puedes entender. Y es un lugar muy peligroso en el cual alguien podría estar. Porque si tú no entiendes dónde estás en tinieblas al respecto, y vas a permanecer en tinieblas, y es ahí donde tropiezas y caes
en la oscuridad. Se supone que tú y yo tenemos que caminar o transitar en la senda de luz, en donde la luz va en aumento. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero los impíos no saben en qué tropiezan, andan en oscuridad, dice Proverbios. Entonces, cuando la luz va en aumento o en incremento, entonces recibes mayor entendimiento, porque ves más. Pero obviamente llegar ahí requiere de nosotros que guardemos nuestro corazón, requiere fe, por supuesto, y requiere que continuemos siguiendo al Maestro, permaneciendo en su palabra, aún así no entendamos en ese momento lo que está diciendo. Entonces el grueso de la gente, la gran multitud, cuando escuchó en Juan capítulo 6 las cosas extrañas que Jesús estaba hablando, cuando cosas raras y extrañas llegaron a sus oídos, de inmediato endurecieron y cerraron sus corazones. Y en ese momento apagaron la luz. O sea, no solamente no entendieron, sino que se pusieron ellos en un lugar donde tampoco podían entender. Y eso es lo que hace un corazón endurecido. Te ciega, te separa de la luz. ¿Nunca han leído Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Tu condición espiritual determina el grado de revelación en tu vida. Si no tienes un corazón limpio y no obedeces lo que enseñamos la semana pasada de ser santos como Él, te estás privando de un montón de revelación. Y eso es algo que tú mismo te haces a ti mismo. Repitan conmigo, corazón endurecido. Ahora, ¿qué es lo opuesto a un corazón endurecido? Un corazón suave, tierno, abierto. Pablo habla acerca de una conciencia tierna, una buena conciencia. Y en ese caso se está hablando de un corazón enseñable. Entonces, endurecer tu corazón es cerrar tu corazón, y cuando el corazón se cierra, la luz no penetra. Volvamos a Juan 6, versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y miren lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron. Eso significa que lo dejaron. Traducción, dejaron de seguirlo. Traducción, dejaron de aprender de él. O sea, no fueron sus discípulos. Y en ningún lugar en el resto del Evangelio de Juan dice que ellos regresaron o que volvieron. Y esto es terrible porque empezaron bien, se emocionaron con los milagros de Jesús y sus enseñanzas. Y le hicieron saber desde el principio, queremos ser tus discípulos, dinos cuáles son las obras de Dios. Pero luego se tropezaron con una sola enseñanza suya. Eso me recuerda cuando era cachimbo, ¿no? En 1979 ingresé a la uni y ingresé a la católica. Pero como en la católica no había ingeniería electrónica, me quedé en la uni. Pero había amigos de la promoción del colegio que estaban estudiando en la católica. Y yo los veía cómo sufrían ellos. Y me estaban hablando de un curso que era un filtro, era para votar gente. Diseño 2 creo que era. Y con eso votaban gente, así filtraban, ¿no? Tropezaban, ¿no? Y no estoy diciendo acá que Jesús quería votar gente, pero Dios nos prueba en obediencia, en integridad, en fidelidad. Y realmente, y voy a mostrarles ahora en un momentito, que había una condición espiritual en estas personas que tropezaron con el Señor. Entonces, ellos pensaron probablemente que Jesús estaba hablándoles acerca del canibalismo. Y cuando se fueron ofendidos, seguramente eso es lo que comenzaron a hablar acerca de él, ¿no? Jesús se ha copiado algo de los gentiles y de los peores gentiles, de las tribus caníbales del África. No, Jesús les estaba hablando acerca de pongan su fe en mi sacrificio. Nada más. ¿No? ¿Quieren saber cuáles son las obras de Dios? Crean en aquel que el Padre ha enviado. El Padre que envió es el pan del cielo que descendió del cielo, pero Él, ¿no?, va a ser sacrificado por ustedes. Ahora, quiero decir algo. La gente
que no entiende algo piensa equivocadamente que tiene una excusa válida para desertar del discipulado. Y la gente no sabe que se están haciendo a ellos a sí mismos un tremendo daño. Y todo simplemente por endurecer su corazón. Y eso pasa todo el tiempo en las iglesias. No, si algo no les gusta en la iglesia, si no entienden algo, entonces simplemente se ofenden y se van. Escúcheme bien. Estamos entrando ya en un clima que el avión se está sacudiendo. Abróchense los cinturones, por favor. A buen entendedor, pocas palabras. Se ofenden y se van. Entonces, cuando ellos salen de una iglesia, de un ministerio, en que se obedece la gran comisión de hacer discípulos, ¿no? Ellos terminan apartándose del Señor. Y eso es directo, es fuerte. Pero si tú te apartas del discipulado, te apartas del maestro. Y si no entiendes algo, simplemente no entiendes algo. Eso es todo lo que significa. Qué profundo, ¿no? Deberías de saber que hay muchísimo más que todavía no entiendes, pero que vas a entender si mantienes tu corazón abierto y enseñable. O sea, ¿cómo crees tú que el endurecer tu corazón y apartarte del maestro te va a ayudar para entender lo que no entiendes? Dura cosa te es dar coces o patadones contra el aguijón. ¿Piensas que así vas a entender? No, huiflas, menos. Un corazón endurecido simplemente no entiende. Pero lo peor, y es triste, lo peor de todo es que hay muchísimos cristianos que han tropezado, se han apartado de las iglesias y no se están congregando ni tampoco están sirviendo al Señor. ¿Cuál es su condición espiritual? Están molestos, están ofendidos en contra de los pastores, en contra de los líderes por cosas que no entienden. Y así es que se van y se apartan del Señor y esto es muy triste. Y el problema es que tenían sus ojos puestos en el hombre y nunca en el Señor. Ahora, yo no estoy acá diciendo de que está bien que en la iglesia hagamos tropezar a la gente. No estoy diciendo eso. Porque si hay un mal testimonio y lamentablemente hay tropiezos, y Jesús dijo, ¿no?, que es duro cuando hay tropiezos. Y hay de aquel por quienes vienen los tropiezos, dice la Escritura, pero que estoy hablando en el contexto acerca de tropezar con la palabra. Es más, yo conocí una familia que venía acá a la iglesia y servían en la iglesia y se fueron simplemente porque no entendieron el principio de la honra a Dios, el principio de honrar a Dios con el diezmo. Y al final se resintieron y se fueron ofendidos y terminaron desviándose. Y quiero que sepan algo. Nunca nosotros, from day one, desde el primer día, de verdad libertad, nunca hemos estado detrás del dinero de la gente. Porque nosotros no somos asalariados. Somos pastores que velamos por sus almas, no por los diezmos. Ahora, vamos a regresar ahí a Juan 6. Noten, dice la Escritura, porque un montón de gente dice, muchos de sus discípulos se fueron, dejaron de seguirle, se fueron ofendidos. Una pregunta, dice algo la Escritura acerca de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es el buen pastor? Amén. Dice algo la Escritura acerca de Jesús, entre comillas, el buen pastor, yendo detrás de ellos para que volviesen a seguirlo. No. Pregunto, ¿fue Jesús y persiguió a los que lo dejaron? No. Él no fue tras ellos rogándoles, por favor, no se vayan. Y yo he escuchado de la desfachatez de algunos líderes diciendo, no te vayas, sigue diezmando. Yo lo he escuchado. Porque acabamos de leer que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Así que él no fue detrás de ellos y les dijo, no, esto es lo que yo quise decir. Jesús no hizo eso. En vez de ello, él hizo lo siguiente, versículo 67. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberían los pastores ir tras la gente que se va ofendida de la iglesia?
Porque si los pastores se enfocan en querer ser más como Jesús, entonces harán lo mismo que él hizo. ¿Qué cosa? Enfocarse en los verdaderos discípulos. Él se volvió a los 12. Yo les digo, Jesús no iba a cambiar su mensaje, Jesús no iba a cambiar su palabra. Ellos son los que tenían que cambiar su actitud y permanecer en la palabra, pero dejaron la palabra, la dejaron y lo dejaron. Dejaron el discipulado, dejaron al maestro. Y Jesús ya lo había dicho antes, si tú pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, no eres digno, no eres apto, no calificas, no puedes ser su discípulo. Y ellos se autodescalificaron. Ahora, también escucho cosas en el mundo cristiano, en el mundo ministerial. No, yo no predico estas cosas en mi iglesia, sino la gente se me va. Y las finanzas de la iglesia van a bajar. Lo siento, las cosas no son así. Y si por predicar esta serie alguien se va de la iglesia, yo no me voy a detener, porque la palabra es la palabra, y si alguien se ofende no es por mi causa, no es por mi testimonio, es por la palabra. Entonces, si Jesús no te va a rogar que vuelvas porque te ofendiste, yo tampoco. Y si tú no eres digno debido a que endureciste tu corazón, yo no voy a ir a buscarte. ¿Voy a orar por ti? Sí. Es más, la gente ofendida, la gente endurecida de corazón es la que más daño causa en las iglesias. Y yo no los quiero en verdad y libertad. Amén. Y por eso, y saben que hay ministerios que roban ovejas, ¿no? Para que su iglesia, entre comillas, crezca. Pero no saben lo que están haciendo. Están saboteándose a sí mismos, están disparando los pies, están saboteando su futuro, están metiéndose autogol, como quieran decirlo. Porque si alguien viene de otra iglesia a este redil, a esta iglesia, y está en la carne y está fuera de la voluntad de Dios, me va a causar problemas. Porque no está en la voluntad de Dios. Yo no lo quiero. Yo quiero que este cuerpo sea saludable. Amén. Si tú vienes aquí porque el Espíritu Santo te trajo, bienvenido, enhorabuena. Pero yo no quiero que venga gente resentida, ofendida, que tiene un pésimo testimonio, una terrible trayectoria de causar divisiones en iglesias y que no se someten, no se sujetan a su pastor, que hablan mal de otras personas. I don't want them here. No los quiero aquí. Porque, pocas palabras, mejor no digo más. ¿Alguna vez han escuchado la frase, la gente herida hiere? Y no está dicho en una connotación negativa. Amamos a esas personas, queremos que la persona sea sanada, pero si tu corazón está en esa condición, entonces tienes lo que la Biblia dice en Hebreos 13, ¿no? Una raíz de amargura que germina, que brota, que contamina a muchos. Es decir, se autocontaminan a ellos y contaminan a los demás. Pero a veces en las iglesias, ustedes saben, ¿no? Hay una puerta principal y hay una puerta falsa, ¿no? Entonces la gente entra por la puerta principal, se van por la puerta falsa, sin despedirse, sin agradecer. Pero bueno, no tengo ningún problema con eso, pero hay gente que se va de la iglesia porque se ofenden. Entonces la gente comienza a preguntarse, ¿qué habrá pasado con este hermano que ya no viene, ¿no? Y comienzan a llamarlo y a buscarlo, pero no saben realmente qué cosa ocurrió, ¿no? Entonces, volviendo acá, ¿por qué Jesús no va en pos de aquellos que tropiezan con la palabra? Porque ellos mismos han enviado un mensaje muy claro. El mensaje es que no aman al Señor ni tampoco aman su palabra. Y se los voy a demostrar. Salmo 119, 165. Repitan conmigo, mucha paz. ¿Tienen quiénes? Los que aman o sea, los que permanecen en su palabra, los que aman mucha paz. No son personas traumadas, no son personas infelices, no son personas amargadas. Cuando abren su boca, maldición, sale blasfemias. No. Están guardados en completa paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley o tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Y la Biblia en inglés, la Biblia amplificada, dice, nada les ofende. Y esta es la diferencia entre un mero o simple creyente y un verdadero discípulo. El verdadero discípulo permanece en la palabra, ama al Señor y no permite que nada lo ofenda ni lo haga tropezar.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay gente que comete suicidio espiritual. Entonces si no aman la palabra, no lo aman a él. Pero si tú amas su palabra, no te vas a apartar de ella. Así aún no la entiendas toda ahora. Entonces, si tú amas al Señor lo suficiente, te ruego, te pido, no lo dejes. No dejes que nada te ofenda o que te haga tropezar. No dejes que nada te saque del lugar en el cual Dios te puso. No dejes que nada ni nadie te separe del hombre de Dios que Él puso para bendecir tu vida. Y la palabra tropezar significa ofenderse, significa escandalizarse e implica enojarse, molestarse, indignarse, sentirse insultado y herido en sus emociones. O sea, ofendido, molesto, herido. ¿Y qué es lo que la ofensa o el tropiezo causa o produce? Que la persona deje de creer. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Esos muchos discípulos de Juan capítulo 6 no entendieron, no les gustó, se enojaron, se perturbaron y lo dejaron. Dejaron de creer en él, dejaron de seguirlo, se cerraron a todo aprendizaje, endurecieron su corazón, se apartaron de la luz, lo cual fue una prueba o evidencia de que desde el principio no hubo en ellos un verdadero compromiso con el Señor. Esta fue una prueba de que ellos no amaban su palabra. Todo esto fue una prueba de que se subieron al coche debido a que Jesús era popular. ¿No? Jesús hizo un milagro de provisión, miles y miles comieron, se saciaron, sobró, recogieron 12 canastas grandes de lo que sobró. Vieron a los demás yendo detrás de Jesús cuando fue a Capernaum, siguieron a la multitud, pero el amor a la palabra no estaba allí. El compromiso tampoco estaba allí. Entonces, cuando tú amas al Señor lo suficiente y amas su palabra lo suficiente, así no entiendes todo lo que su palabra dice, vas a permanecer en ella, vas a seguirlo. Ahora, volvamos a la historia en Juan capítulo 6 y veamos qué pasó con los 12 discípulos. ¿Ustedes creen que los 12, a diferencia de la multitud, entendieron plenamente lo que Jesús dijo cuando habló acerca de comer su carne y beber su sangre? Pienso que no, totalmente. Seguramente miles dejaron de seguirle permanentemente, ¿no? Y de repente Jesús se vuelve a ellos y les dice, ¿acaso también ustedes quieren irse? Pero aunque como los demás no entendieron plenamente lo que Jesús decía, los 12 tuvieron una respuesta diferente y permanecieron con Él. Porque ellos sí amaban al Señor, ellos sí amaban su palabra y nada los iba a ofender, nada los haría tropezar ni tampoco escandalizarse. Entonces, si tú amas al Señor lo suficiente, nada ni nadie te podrá separar de Él y de lo que su palabra dice. Entonces, imagínense, acá está el cuadro, ¿no? Después de presenciar un éxodo masivo de personas ofendidas o escandalizadas, después que una multitud se desvaneció para no regresar, seguramente los 12 se quedaron perplejos. Pero miren lo que Pedro le dijo al Señor, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y nosotros, y miren, ¿no? Él y ellos en conexión. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, una primera lectura de lo que Pedro dice acá nos indica que él reconoció que todo lo que Jesús había estado hablando eran simplemente palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro reconoció que lo que el Señor estaba diciendo era la revelación que ellos necesitaban. Y estaba enfocada en creer en Él. ¿Cuál es el argumento de Juan? Que creas en Jesús. Ese es el tema de todo el libro. Pero Jesús había dicho que la carne para nada aprovecha, que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando Jesús dijo, tú tienes palabras de vida eterna, Él estaba reforzando la revelación de la que Jesús había estado hablando. Entonces Pedro
algo captó, algo capturó. ¿Por qué? Porque era más inteligente que los demás, más inteligente que la multitud. No, porque él no endureció su corazón y por eso recibió la revelación. Otra vez, una multitud se desvanece. Un montón de gente se va ofendida. Éxodo masivo de gente endurecida. ¿Creen ustedes que Jesús se sintió aliviado al oír de que los 12 se quedarían con él después de repentino cambio en su popularidad? Y miren lo que Jesús dijo en el versículo 70. Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Imagínense un pastor actuando así. Pero aún así estaría actuando como Jesús, ¿no? Entonces, después de que los 12 le dicen que se van a quedar con él, ¿no? Jesús les dice que uno de ellos es un diablo, ¿no? Y estaba hablando acerca de Judas, y estaba en lo cierto. Pero el punto relevante aquí, después de todo esto, es que ellos no lo dejaron, lo siguieron, a pesar de que no entendían todo. Quiero decir esto, pero históricamente hablando ha sido así. Es relativamente fácil para Satanás conseguir que la gente se ofenda. ¿Por qué? Porque hay muchos más creyentes que discípulos. Y los discípulos son los que permanecen en la palabra. Los discípulos son los que nos ofenden. Entonces la mayoría no se han dado cuenta que en el discipulado hemos sido llamados a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo y que hemos sido llamados a discipularnos. Entonces, si tú te has tragado la cultura de la actual sociedad o suciedad, como quieran llamarlo, ¿no? Y te autopercibes como un bebé delicadito, cualquier cosa que no entiendas va a herir tus emociones y va a causar que te enojes y te ofendas. Y lo siguiente es que te vas, lo dejas, abortas el proceso. Pero yo les digo que los atletas olímpicos y los soldados de las fuerzas especiales no actúan así. No son niñitos, no son niñitas. Y ya lo he dicho, si tú amas al Señor lo suficiente, nada te va a ofender. Porque el diablo va a tratar de ganar acceso a tu vida a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, para apartarte del Señor. Pero si tú amas al Señor, nada ni nadie te va a apartar de Él. No vas a permitir que nada te aparte o separe de Él. Ahora, sigamos en Juan 6. Pensemos un poquito más. ¿Qué creen que ocurrió con ese éxodo masivo de personas? ¿Qué creen que ocurrió con toda esa gente que se ofendió con las palabras de Jesús, que tropezaron en su palabra y que dejaron de seguirlo? ¿Les fue bien en la vida? Formulo la pregunta diferente. ¿Cómo le va en la vida a la gente que se aparta del Señor? Nada bien. ¿Y quién tenía la culpa? Judas, ¿no? No. Ellos mismos. Ellos mismos pudieron seguirlo como hicieron los 12, pero no lo hicieron. Digo lo siguiente: un corazón endurecido y cerrado te conducirá a una mayor oscuridad. Entonces, seguir al Señor, y no es algo de Señor, Señor, de boca para afuera, ¿no? Seguir al Señor requiere de nosotros constancia y una adherencia y una permanencia inquebrantable, aún así haya cosas que todavía no entendemos. Y si no entiendes ahora, pero si permaneces vas a entender. Entonces, si tú permaneces conectado al Señor, entenderás lo que ahora no entiendes y te amanecerá lo que ahora no ves. Y la clave sigue siendo la misma. La clave es la permanencia. ¿Acaso piensas que desconectándote del Señor vas a entender y ver lo que ahora no ves ni entiendes? Es ilusorio. Porque apartarse del Señor, cerrar, endurecer tu corazón nunca es la solución. Más bien empeorará las cosas por el resto de tu vida. Y estar en esa condición de un corazón ofendido, cerrado, endurecido, nunca va a permitir que veas la luz. Apartarte del Señor es apartarte de la luz, porque Él es la luz. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender? ¿Cómo es que tú y yo vamos a ver? Oseas capítulo 6, versículo 3. De la King James. Entonces conoceremos si seguimos conociendo al Señor. Amén. Ahí hay un condicional.
Entonces conoceremos si seguimos conociendo al Señor. Si lo seguimos, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Entonces, acá hay otra frase muy buena. El entendimiento viene en o viene con el seguimiento. No con el desprendimiento, no con el alejarse, no con el apartarse. Entonces el discipulado es seguir al Señor y es allí que el Maestro te va a enseñar lo que no sabes y te va a revelar lo que no ves, para que cada día seas más y más como Él. ¿No creen que es maravilloso permanecer en el Señor y en su palabra? Es lo mejor, la mejor parte que no te será quitada. Sentarte a los pies del Maestro, aprender de Él, imitarlo en todo. Por eso, hermano, no lo dejes. Amén. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en los siguientes términos. No te ofendas, no te enojes, no tropieces, no te escandalices. Ofenderte te va a meter a ti en problemas. Te vas a secar espiritualmente, no vas a seguir aprendiendo, no vas a recibir revelación, no vas a crecer, no vas a producir frutos, no vas a recibir recompensas, no vas a vivir una vida que glorifica a Dios, no vas a ver a Dios por causa de tu corazón contaminado. Ofenderte, guardar falta de perdón en tu corazón, apartarte del Señor afectará a tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu salud, tu matrimonio, tus finanzas y terminarás viviendo una vida miserable, resentido, hablando mal de los demás, con una raíz de amargura que germina, brota, crece y te contamina a ti y contamina a todos los que te rodean. ¿Eso es lo que tú quieres? No. ¿Para eso fuiste predestinado? ¿A eso te llamó Dios? No. Enfáticamente no. Pero este es el fin de todo aquel que no quiere amar al Señor, ni seguirlo, ni tampoco su palabra. Pero los que lo siguen, los que lo aman, los que permanecen en su palabra, tienen la mejor parte. ¿Cuál es? Llegar a ser como Él. Amén. Y eso te va a hacer bien. Por eso, hermanos, y ya estamos a punto de aterrizar, ya relájense. Con una exhortación. Exhortar, por si acaso, no significa agarrar a la gente a bibliazos, significa animarla. Así que, hermanos, los animo a seguir conectados con Él, a permanecer en su palabra. Y yo les digo, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria por las cosas que tú has preparado, que has predestinado para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia y en tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú eres rico en misericordia. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos, tus herederos, coherederos con Cristo, herederos de la salvación, de la promesa, de la bendición, para poder reinar en vida como reyes por Jesucristo y servirte por toda la eternidad. Padre, dejamos que la palabra, la tijera podadora de tu palabra, esa tijera de tu palabra de amor, limpie actitudes, patrones mentales, conductas. Señor, queremos ser como tú. Te amamos, te seguimos, te servimos. Tú lo diste todo. Correspondemos a tu amor. ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no guardar, atesorar tu palabra, tu sabiduría? Gracias, Señor. Por el resto de la eternidad viviremos agradecidos. Toda la gloria y la honra son para ti. Y creemos que se cumple lo que tu palabra dice, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, llegar a ser como Cristo. Gracias, Señor. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y nosotros contribuimos con eso, colaboramos, hacemos nuestra parte. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todo empieza con el creer, pero no todo termina con el creer. Hay que ser discípulos. Hay que seguir, hay que aprender. Y si aún no has recibido a Cristo, y como dije, hay un grueso grupo, hay una gran masa de personas que de boca para afuera dicen que Jesús es su Señor,
Pero nada se oculta, ningún corazón se oculta del Señor. Él sabe si es que realmente lo amas o no. Si aún no has nacido de nuevo, y si estás viendo esta transmisión, te animo para que obedezcas a Dios. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí donde estás, déjame dirigirte en una oración para que recibas a Cristo. Repitan conmigo: Dios del cielo, he escuchado tu palabra. Jesús, te necesito. Sin ti estaría perdido. Te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Creo en tu resurrección. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.